Bueno, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, escuchen. Quiero arrancar esta clase reviendo algunas cosas de la clase pasada porque ojeando un poquito el video. Esperen que corro la mesa. A ver, ojeando un poquito el video de la vez pasada, vi que entre que el fibrón se me estaba quedando sin tinta y que el video tiene poca definición, ya está mal, estoy mal, tiene poca definición, que yo le bajo la definición a propósito para que quede muy liviano el archivo y no les gaste datos y demás, ¿no? Entonces, entre todo eso, y que encima la cámara se me va de foco a veces, qué sé yo, y miré el video y me daba cuenta que no, había muchas cosas que yo señalaba acá, que están en azul, y que no se veían. Entonces, bueno, aclaro las cosas que me parece que no se vieron la vez pasada. ¿Sí? Y después avanzo, ¿no? Entonces, primero vamos a aclarar estas cositas. Cuando yo hablaba de los números intuitivos, les decía que no hay, digamos, no hay no está demostrado ni investigado hasta dónde llegan los números intuitivos, qué sé yo, por lo menos que yo sepa, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuál es el número intuitivo más alto, sabemos que va a ser o bien 6, 7, 8 o 9, por ahí va a andar, o 10 como mucho, pero no sabemos exactamente dónde se terminan los números intuitivos y empiezan los números no intuitivos. Entonces yo, para tratar de ilustrar esta idea, lo que hice fue... Perdón, la alergia. Lo que hice fue volver al ejemplo de las palomas, ¿no? Y entonces lo que yo quise mostrarles fue lo siguiente. Como para mostrar que 9 ya es un número que quizás ya no es intuitivo. Por bajito que sea, quizás ya no es intuitivo. Porque para imaginar 9 palomas volando, uno empieza a hacer truquitos. Truquitos como que... Trucos como esto que les voy a mostrar ahora. ¿No? Entonces, si para imaginar 9 palomas volando, ustedes ya lo que tienen que hacer es esto, entonces estamos haciendo medio trampa. Porque en realidad, más que ver 9 palomas, vemos 2 filas de 4 y una en el medio. Y eso ya no es lo mismo. Porque si yo te pido que a estas palomas, que esta bandada rara, así con forma de H, la desarmes y veas las 9 palomas sin formarse así, sin esta formación, sino que veas las 9, visualices 9 palomas, digamos, sin una estructura, sin filas ni nada, no las vas a poder ver. Por lo menos yo no las podría ver, no las podría visualizar, ¿no? Y como ejemplo yo quise decir que 5 es un número indudablemente intuitivo, porque para visualizar 5 palomas no necesitas imaginarlas necesariamente así formaditas, sino que a 5 palomas las puedes imaginar también, por ejemplo, así, y ahí ves 5 palomas, o las puedes imaginar totalmente desarmadas y seguís viendo 5, como en el ejemplo que yo puse acá. Eso fue lo que yo quise mostrar, ¿no? Entonces, si uno quiere preguntarse hasta dónde llegan los números intuitivos, y una buena pauta para más o menos tratar de ver hasta dónde llegan es tratar de pensar cuántas palomas podés ver en tu imaginación, sin tener que empezar a ordenarlas para que no se te escapen de la imaginación. No sé si me entienden lo que estoy queriendo decir, ¿no? 5 palomas las puedo ver armadas como vos quieras. 9 no las puedo ver ordenadas como vos quieras. Las tengo que ordenar de cierta manera, porque si no, no veo 9 palomas. Ya veo un montón de palomas. Entonces 9 para mí ya no es un número intuitivo, ¿no? Entonces en algún lugar entre el número 5 y el número 9 se pierde la capacidad de ver esa cantidad determinada, ¿no? Entre 5 y 9 los números dejan de ser intuitivos. Por ahí anda. Pero bueno, no nos vamos a matar tratando de resolver esto porque la psicología no lo tiene resuelto al día de hoy, por lo menos que yo sepa. Un segundito. Bueno, sigo. Capaz tenga que hacer otras interrupciones por el tema de la alergia.
Bueno, y lo otro, que también vi que no se veía en el video, es la definición intencional y extensional de los conjuntos, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a hacerlo acá. Oh. El problema es que como estoy usando este fibrón para que se vea mejor, la tinta se me traspasa a la página siguiente y me deja toda la hoja siguiente toda manchada. Bueno, a ver, vamos a usar esta hoja de acá. Vamos a hacer así, vamos a anotar acá. ¿Cómo se puede definir un conjunto? ¿Sí? ¿Cómo se puede definir un conjunto? Bueno, y sabemos que hay dos maneras de definirlo, ¿sí? Vamos a ejemplificar con el conjunto Beatles, como decía la vez pasada. Ejemplo, Beatles. ¿Sí? Conjunto Beatles. Entonces, se puede dar una definición. ¿Saben qué voy a hacer? Hay que avivarse en la vida. Para que la tinta no me manche la hoja siguiente, le voy a poner dos hojas en el medio y listo. Ahí está. Así me va a rendir más el cuadernito. Ok, entonces le decía, al conjunto se le puede definir de manera extensional. ¿Y en qué consiste definir un conjunto de manera extensional? Consiste en enumerar los elementos, enumerar la totalidad de los elementos que componen el conjunto. Entonces, si yo quiero definir el conjunto Beatles de manera extensional, voy a hacer Beatles igual, ¿sí? Beatles igual, así hacíamos en matemáticas, y abríamos llaves, ¿no? Y abríamos dos llaves, y entre estas llaves anotamos los elementos que componen el conjunto. ¿Quiénes son los elementos que componen el conjunto? 4. Lennon, Starr, McCartney y Harrison. ¿Sí? Ahí está, los 4 Beatles. Y si yo quiero dar una definición intencional, ¿en qué consiste dar una definición intencional? En especificar cuál es la propiedad que define qué elementos forman parte del conjunto y qué elementos no forman parte del conjunto, ¿no? Entonces, si yo defino el conjunto de manera intencional, entonces lo que voy a hacer es esto que les voy a mostrar ahora. Definición intencional. ¿En qué consiste? Uno tiene que decir, Beatles es todo X tal que, ¿sí? Todo X tal que, la barra esa significa tal que. Se llama, ¿cómo se llamaba esa barra? Ay, tenía un nombre, bueno, no me puedo acordar. Esa barra vertical. Todo X tal que, o sea, toda cosa tal que, esa cosa, ¿qué función tiene que satisfacer para estar en el conjunto? ¿Qué característica? ¿Qué propiedad tiene que cumplir ese X? ¿Qué propiedad tiene que cumplir ese X para estar en el conjunto Beatles? X tocó en la banda más famosa
de Liverpool. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad que define ser un Beatle. Si tocaste en la banda más famosa de Liverpool, sos un Beatle. Si no, no. Si sí, entonces estás en el conjunto. Si no, no. Entonces, Mick Jagger tocó en la banda más famosa de Liverpool, no. Entonces no está en el conjunto. Elton John tocó en la banda más famosa de Liverpool, no, no está en el conjunto. Pablo Nieto tocó en la banda más famosa de Liverpool, no, no está en el conjunto. George Harrison tocó en la banda más famosa de Liverpool, sí, está en el conjunto. John Lennon, sí, está en el conjunto. Paul McCartney, sí, está en el conjunto. Ringo Starr, sí, está en el conjunto. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo explicamos a cuento de qué. A cuento de que justamente definir intencionalmente un conjunto es una utilización de la lógica. O sea, yo solamente puedo definir intencionalmente un conjunto si tengo uso de la lógica, ¿no? Porque la definición intencional determina de manera totalmente lógica si un elemento forma parte del conjunto o no. A ver, dicho de otra manera, si yo no tengo manejo de la lógica, yo no puedo comprender una definición intencional. ¿Sí? Entonces, a las definiciones intencionales las usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que no las usamos de manera explícita. Si yo te pregunto a vos, ¿quiénes fueron para vos, qué sé yo, los mejores arqueros que tuvo Independiente? Ahí, implícitamente, yo estoy usando una definición intencional. Te estoy diciendo, a ver, arma un conjunto que sea todo X tal que, X se desempeñó sobresalientemente como arquero en el Club Atlético Independiente. ¿Sí? Entonces pasa que, bueno, nadie en una entrevista, en un programa de deporte de la tele va a decir, escúchame, ¿cuál fue para vos todo X tal que X se desempeñó sobresalientemente como arquero en el Club Atlético Independiente? No. Le va a decir, ¿cuáles fueron para vos los mejores arqueros de Independiente? Pero el punto es, lo que quiero mostrarles con esto es que las definiciones intencionales, ¿no? Que en matemáticas, definidas matemáticamente, parecen como algo tan sofisticado y tan específico de los matemáticos, en realidad las usamos todo el tiempo, ¿sí? Y para comprenderlas hay que tener uso de la lógica, hay que manejar la lógica para comprender una definición intencional. Como en el ejemplo, ¿de qué hay más? ¿Pelotitas de madera o pelotitas pintadas de naranja? Creo que dije yo. Entonces hoy te estoy pidiendo que definas, ¿qué conjunto es mayor? ¿El conjunto de todo X tal que X es una pelotita de madera? ¿O el conjunto de todo X tal que X es una pelotita pintada de naranja? Si los comparás, vas a ver que el conjunto de todo X tal que X es una pelotita de madera es mayor que el otro, ¿no? Bueno, pero para poder contestar bien esto hay que entender que todo conjunto se define en base a una propiedad, ¿no? Y todo esto que estuve diciendo la vez pasada. Entonces, necesito manejar la lógica para eso. Y si yo soy preoperatorio, yo no tengo todavía manejo de la lógica. No puedo armar esa clase, no puedo armar ese conjunto, ¿no? Recuerden que clase es sinónimo del conjunto. Entonces, si yo no puedo armar un conjunto, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que voy a contestar en base a lo que veo, en base a mis impresiones visuales. En este caso, en base a una totalidad intuitiva. ¿Y cuál es la totalidad intuitiva que ve el chico? Un montón de pelotitas naranjas. Entonces contesta, hay más naranjas. Lo cual es obviamente una respuesta incorrecta, ¿no? Es una respuesta prelógica. Porque el chico preparatorio es prelógico. Bien, bueno, listo, ya está. Me quedo bien con mi conciencia. Expliqué eso que... estas cosas que la vez pasada expliqué también, pero no se veía en el video. Bueno, gente, vamos a avanzar con ya lo que es el temita de hoy. Avanzo un poco, corto para prepararme unos mates y después sigo con los mates. Bien, clase con mate incluido. Bueno, ok, tema de la clase de hoy. O sea, hoy es el tema de hoy, la clase de hoy es la última en la que vamos a tocar, en la que vamos a seguir comparando chico preparatorio y operatorio concreto. Porque la clase que viene ya es sobre adolescencia. Entonces ya Piaget se nos... Bien, les decía, Piaget se nos está empezando a terminar, ¿sí? Entonces,
Hoy ya cerramos todo lo que es preoperatorio y operatorio concreto. Y la clase que viene ya es sobre adolescencia. Y cuando ya hemos explicado adolescencia, se terminó Piaget. Y después largamos con psicoanálisis, que es un tema para mí fascinante. Entonces, tema de la clase de hoy, tema específico de la clase de hoy, porque lo anterior fue un repaso de cosas anteriores. Nociones de conservación. ¿Sí? Es un tema un poquito peliagudo, así que es un tema como muy... bastante técnico, así que presten atención y esas cosas que yo capaz puedo decir que parecen detalles, no son detalles, son cosas importantes, así que presten atención a cada cosa que les especifico, ¿sí? Ok, entonces, vamos a encarar así, en vez de arrancar diciendo que una noción de conservación es tal cosa, ¿no? Vamos a empezar aclarando que hay tres nociones de conservación diferentes. Y son ¿cuáles? ¿Ok? Hay tres nociones de conservación diferentes. ¿Cuáles son? Son la noción de conservación de la sustancia, del peso y del volumen, de la sustancia, del peso y del volumen. Bueno, ok. Entonces, y ahora sí, vamos a empezar a definir. Yo lo voy a definir, ahora sí, voy a definir la noción de conservación de la sustancia. ¿Sí? Probablemente no se entienda en primera instancia, ¿no? Porque lo voy a definir así como en abstracto, sin dar ejemplos. Después sí, voy a dar ejemplos, claro. Pero en principio puede que no se entienda. Bueno, limitémonos a anotarlo y tener paciencia. Bien, óiganme. ¿Qué es la noción de conservación de la sustancia? ¿Qué es? Voy con la primera, ¿sí? Con la primera. ¿Qué es la noción de conservación de la sustancia? La noción de conservación de la sustancia consiste en comprender que la sustancia de un objeto permanece invariable sin importar, permanece invariable o permanece constante, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, la noción de conservación de la sustancia consiste en comprender que la sustancia de un objeto permanece invariable sin importar las transformaciones que el objeto pudiere sufrir. ¿Sí? La noción de conservación de la sustancia consiste en comprender que la sustancia de un objeto permanece invariable sin importar las transformaciones que el objeto pudiere sufrir. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a agarrar la plastilina de la vez pasada para explicar esto. Bueno, acá estoy de nuevo, con plastilina y mate, las dos cosas. Casi me meto la bombilla en el ojo. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos antes del corte? Yo les estaba por hablar de qué es la noción de conservación de la sustancia. O sea, les di la definición, ¿no? De qué es la conservación de la sustancia. Y les dije que tener la noción de conservación de la sustancia es comprender que la sustancia de un objeto permanece invariable sin importar las transformaciones que el objeto pudiere sufrir. Ahí va, de lujo. Hermosa esa definición. Bueno, ahora tenemos que entenderla. ¿Sí? Bien.
Y para eso la plastilina nos va a ayudar. Se me fue un palito de la yerba por el tubito equivocado. Ay. Ok, ahí va mejor. Bueno, entonces les decía, esto, no está, no lo quiero repetir. A ver, pensemos en esta plastilina. No iba a repetir la definición, pero ya está, la dije 2 veces, basta. Vamos con la plastilina, ¿sí? Ok, acá tengo un objeto. ¿Sí? Un objeto. Bien, ¿de qué está hecho este objeto? Este objeto está hecho de plastilina. Bien, ¿cuánta plastilina hay en este objeto? Determinada cantidad. ¿Cuánto? No sé, pero hay determinada cantidad de plastilina. Pregunto. Si yo a este objeto le hago una transformación, por ejemplo, esto, la transformé. La cantidad de plastilina que hay en el objeto varió, cambió. No, ya sabemos que no. Y si yo le hago esta transformación, ¿varió la cantidad de plastilina? No. Y si la hago así, supónganse, bueno, ya saben, se están dando cuenta para dónde quiero ir, ¿no? ¿Varió la cantidad de plastilina? No, no varió. Entonces, la sustancia de un objeto, ¿qué quiere decir? Quiere decir cuánto hay de esa cosa en ese objeto. O sea, en este caso, ¿cuánto hay de plastilina acá? ¿No? Yo podría ejemplificar con, qué sé yo, un cacho de papel, ¿no? Y decir, bueno, acá hay, en este objeto hay determinada cantidad de papel. Si yo al objeto le hago una transformación, ¿varió la cantidad de papel en el objeto? No. Si le hago otra transformación, tampoco varió. Si le hago otra transformación, ¿varió la cantidad de papel? No varió, ¿no? Bien. Y así con un montón de cosas. Entonces, podría agarrar no sé, este polar que tiene determinada cantidad de no sé qué es, poli algo, no sé cómo se llama, polímero, algo así se llama. O no sé cuál es el nombre. Bueno, hay determinada cantidad de tela, ¿no? Bueno, la tela la tela del polar varía si yo al polar lo abollo, lo doblo. No. La sustancia se conserva. Ahí está, ¿sí? Entonces, la sustancia de un objeto se conserva, o sea, permanece constante, permanece invariable, a pesar de las transformaciones que el objeto pudiera sufrir. ¿Sí? Bien, entender esto nos lleva un tiempo. El chico preoperatorio no lo entiende. ¿Y cómo se dan cuenta que el chico preoperatorio no lo entiende? Se dan cuenta, una vez más, utilizando el método clínico crítico. ¿Sí? Entonces, yo acá necesitaría 2 plastilinas, en verdad, ¿no? Pero vamos a una cosa, pero es la única que tengo en mi casa. Lo ideal es, o sea, acá hay que hacer esta prueba, esta entrevista hay que hacerla con 2 plastilinas de diferentes colores. Ok, como yo la voy a hacer, no se hace, no lo hagan así porque les va a salir mal, porque tienen que ser de diferentes colores. Voy a dividirla, porque no tengo más plastilina. Imagínense que esta es naranja, ¿verdad? Bien. Entonces, esta es la plastilina supuestamente naranja y esta es la verde. Entonces, ¿cómo hace Piaget? Para indagar si el chico tiene o no tiene la noción de conservación de la sustancia. Primero, abre 2 paquetes de plastilina. Nuevos, adelante del chico. ¿No? Bien. Y él o el chico, o lo hace, él les da forma de pelotita o le pide al chico que les dé forma de pelotita, es lo mismo. Hasta acá es lo mismo que si lo manipula Piaget o lo manipula el chico. Una vez que nos quedaron 2 pelotitas de diferente color, le preguntamos al chico. Vamos a imaginar que estamos entrevistando a un chico de 5 años. Le preguntamos, ¿vos qué pensás? Recuerden que esta es la supuestamente naranja, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Que en la naranja hay más plastilina que en la verde? ¿Hay menos plastilina que en la verde? ¿O hay la misma cantidad de plastilina que en la verde?
Normalmente el chico que acaba de abrir las plastilinas y les dio forma de pelotita, no va a decir hay la misma cantidad. Ninguna tiene más plastilina que la otra. Si pasara que el chico dice, no, para mí la naranja tiene más, o para mí la naranja tiene menos. Aunque uno sepa que no es así, porque el paquete dice 20 gramos, supónganse, y uno ya sabe que es imposible, no se le dice al chico, estás equivocado. Se le dice al chico, bueno, hace una cosa, si supóngase que el chico dice, hay más en la naranja, ¿no? Entonces se le dice, bueno, sacale a la naranja, se le dice, sacale a la naranja la cantidad de plastilina que a vos te parezca, hasta que quede con la misma cantidad de plastilina que la verde. ¿Sí? O si dice lo inverso, la naranja tiene menos, se le dice, sacale a la verde hasta que quede con la misma cantidad de plastilina que la naranja. Lo que nos importa acá es que el punto de partida sea la igualdad de sustancia para el chico, no para uno, para el chico. Lo importante es que para que la entrevista tenga validez, el chico tiene que pensar que hay la misma cantidad de sustancia en ambos objetos. Una vez que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Si no tuvo que sacar plastilina, listo, arrancamos. Y si tuvo que sacar plastilina, esperamos a que saque plastilina de una de las dos pelotitas. Cuando estamos sin igual, entonces, cuando él piense que la cantidad de plastilina es la misma, ¿qué hacemos? Uno, el entrevistador, toma la plastilina naranja, ¿sí? Y le hace una transformación. Uno le hace la transformación. Entonces la transformación puede ser, por ejemplo, darle forma de lombriz. ¿Sí? Entonces, hago así. ¿Sí? Y me queda una plastilina con forma de lombriz. Bien, que supuestamente es la naranja. ¿Sí? Y la verde sigue igual. Entonces, le pregunto al chico, ¿vos qué pensás ahora? Que acá hay más plastilina que acá, o que acá hay menos plastilina que acá, o que acá hay la misma cantidad de plastilina que acá. Bueno, entonces, si el chico es preoperatorio, no tiene la conservación de la sustancia. Él no entiende que la cantidad permanece invariable por más transformaciones que le haya podido hacer el objeto. Entonces, ¿qué respuestas puede dar? Bueno, una respuesta que puede dar puede ser, por ejemplo, acá hay más, ¿no? En esta, que acá hay más. Recuerden, ¿cuándo viene lo interesante? En Piaget. Lo interesante viene cuando uno le pregunta al chico ¿por qué? Y ahí el chico nos muestra su estructura cognitiva, su estado actual, su organización actual, para retomar el concepto del núcleo duro. Su organización. Ahí nos va a mostrar si su organización es preoperatoria u operatoria concreta. Entonces, un segundito. Bueno, acá estoy de vuelta. Entonces, si el chico es preoperatorio, él no va a tener la noción de que la cantidad de plastilina es la misma, de que la sustancia es la misma, por más transformaciones que haya sufrido el objeto. Entonces, cuando yo le pregunte, una respuesta que me puede dar, por ejemplo, es acá hay más, acá hay más. Yo le pregunto ¿por qué? Y el chico me dice porque es más larga que la otra. ¿Qué pasó acá? A ver. Piensen en las características que conocen, en los rasgos que ustedes ya saben, que son típicos del chico preoperatorio. ¿Por qué me habrá podido contestar eso? Tómense unos segunditos para pensar a ver si sacan la respuesta. Mientras yo me hago otro mate. La respuesta es una palabra que yo ya les di. El chico contesta eso porque es intuitivo. Intuitivo. ¿Qué quería decir que el chico es intuitivo? Quiere decir que él no utiliza la lógica para dar sus respuestas, porque no tiene todavía lógica, no domina la lógica, es prelógico. Entonces el chico, al no dominar la lógica, es intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que contesta
O sea, él arma sus respuestas en base a las impresiones visuales que tiene, en base a lo que ve, en base a la impresión que le da lo que él ve. ¿Y qué impresión le da esto? Y que esta plastilina es mucho más larga que esta. ¿No? Ve, o sea, ¿en qué se fija? ¿En qué es más larga? Sí, es verdad que es más larga, pero no es verdad que acá hay más plastilina que acá. Entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Esto se llama una centración. Se los anoto acá. ¿Sí? Esto es una centración. Entonces, ¿qué es esto de la centración? La centración es aquel rasgo visual del objeto en el cual el chico se centra. Se centra quiere decir como que se enfoca, ¿no? Entonces, la centración es aquel rasgo visual del objeto en el que el chico se está enfocando, se está centrando, para fundamentar su respuesta. Entonces, él te contestó ¿qué más? Le pedís un fundamento de su respuesta. Te tiene que dar un fundamento. Bien, ¿cuál es su fundamento? ¿Qué es más larga? Entonces, se está enfocando en un rasgo visual de la plastilina. ¿Cuál es ese rasgo visual? ¿Qué es más larga? Eso es su centración, su centración. Ahora, este chico te podía contestar con una centración diferente. Imaginemos otro chico. Otro chico quizás no te contestaba que cae más. Quizás te contestaba que cae menos. Y vos le preguntas, ¿por qué? Y te dice, porque quedó más finita. Entonces, ese chico está fundamentando su respuesta en otra centración. ¿Qué centración? El espesor. Tiene menos espesor que esto. ¿No es cierto? Entonces, que el chico fundamente su respuesta en una centración te muestra claramente que es intuitivo. Que es intuitivo. ¿No? Ok. Podría pasar que se mande a contestar, que siendo preoperatorio se mande a contestarte que hay la misma cantidad. El tema es que no va, cuando le preguntes por qué, va a salir con cualquier cosa para fundamentarlo, digamos. No va a poder fundamentarlo, ¿no? De modo que, bueno, ven como con esto uno ya puede como diagnosticar, entre comillas, si el chico es preoperatorio o no, o si ya es operatorio concreto. Un comentario más. Si cuando ustedes le preguntan esto, el chico te dice, está como en la duda, vos le preguntas, ¿qué pensás? ¿Acá hay más que acá? ¿Hay menos que acá? ¿O hay la misma cantidad de plastilina que acá? Y el chico, primero lo ven que duda. Ya que dude, el hecho de que dude, te está mostrando que no maneja la lógica. Porque si vos manejás la lógica, sacás por lógica que la cantidad es la misma, la cantidad no varió. Pero ya que dude, entonces te muestra que el chico es prelógico. Y si el chico hace esto, duda, y después de dudar te dice, a ver, permitime, y agarra la plastilina y le hace esto. Manualmente le da la forma que tenía antes. Y después de hacer eso, dice, hay la misma cantidad. Pregunta, ¿este chico es operatorio? No, no es operatorio. ¿Por qué? Porque él no sacó por lógica que hay la misma cantidad de plastilina. Cuando vos manejás la lógica, no necesitas hacer la prueba de nada. Esto es como en la seriación. Si A es igual a B, B es igual a C y C es igual a D, ¿vos necesitas hacer la prueba para ver si A es igual a D? ¿Necesitas volver a pesar esas piedras para ver si pesan lo mismo? No, lo sacás por lógica. No necesitas hacer ninguna prueba. Entonces es lo mismo que pasa en este caso. Si el chico necesita hacer la prueba para ver si tienen o no la misma sustancia, entonces el chico no es lógico, no es operatorio, es preoperatorio, prelógico, intuitivo. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Esta como trampita. Se llama retorno empírico. ¿Sí? Retorno empírico. Entonces el retorno empírico
nos muestra que el chico todavía no es operatorio. Bien, y esto que yo expliqué recién, la entrevista que expliqué, ¿se puede realizar de la misma manera pero haciendo una transformación diferente? Sí, claro, la transformación que yo hice fue transformar a esta en lombriz. Ustedes la pueden transformar en disco y hacer exactamente las mismas preguntas. Todo igual, pero en vez de hacerlo... o sea, si en vez de transformarla en lombriz, la transforman en disco y todo lo demás lo dejan igual, la entrevista es igualmente válida. No importa qué transformación le hagas. U otra transformación que le puedes hacer es ni lombriz ni disco, sino que lo que puedes hacer es que dividirla, ¿verdad?, en pedacitos de plastilina más chiquitos. ¿Sí? Y la validez es la misma. Totalmente la misma. Bueno, ahí no. Ahí están. No me lo llega a tomar la cámara porque... Ahí está. ¿Sí? Bien. Bueno, ok. Y es igualmente válido. Bueno, ahora. Si esto me lo entendieron, lo que viene después es más fácil de entender. Porque ¿qué nos queda por entender? La noción de conservación del peso y la noción de conservación del volumen. Entonces, bueno, ¿qué es el peso de un objeto? No requiere mayor aclaración. El peso de un objeto es el peso. Lo que entendemos por peso. Entonces, lo interesante del caso, muy interesante, es ver que un chico puede haber adquirido la noción de conservación de la sustancia, pero todavía no haber adquirido la noción de conservación del peso. Entonces le decía, tener la noción de conservación de la sustancia no significa necesariamente tener la noción de conservación del peso. ¿Por qué? Porque se adquiere primero la conservación de la sustancia, después la del peso y después la del volumen. Entonces, ¿a qué edad se adquiere la conservación de la sustancia? Más o menos a los 7, 8 años. La del peso más o menos a los 9, 10 años. Y la del volumen más o menos a los 11 años. Más o menos, es aproximado. Es totalmente aproximado, ¿sí? No se maten con estos números. Sepan simplemente el orden y sepan que más o menos abarca, fíjense, todo el estadio operatorio. Esto es lo primero, lo segundo, lo tercero y acá se nos está casi terminando el estadio operatorio. O sea que la noción de conservación del volumen se adquiere cuando ya casi el chico está ingresando en el operatorio formal. ¿No? Bien. Ok. Entonces, ¿qué es tener la noción de conservación del peso? Es entender que el peso de un objeto permanece... No sé, me está saliendo con un tono... no sé, colombiano. El peso de un objeto permanece invariable a pesar de las transformaciones que el objeto pudiere sufrir. ¿Sí? A pesar de las transformaciones que el objeto pudiera sufrir. Entonces, este pedacito de plastilina tiene cierto peso. Si lo hago con forma de disco, ¿cambió el peso? Ya sabemos que no cambió. Si le doy forma de lombriz o de babosa, ¿cambió el peso? No cambió. Bueno, ok. Pero el chico preoperatorio esto no lo entiende desde ya. Pero incluso un chico operatorio concreto que ya entiende la conservación de la sustancia puede no todavía entender la conservación del peso. Entonces, a ver, vamos a plantear la situación hipotética. Estamos entrevistando a un chico de 8 años. ¿Sí? 8 años. Le hacemos la misma entrevista que le hicimos al preoperatorio. Y a esta plastilina la transformamos en lombriz. Bien. Vamos con la sustancia, ¿eh? Ahora volvemos al peso. Pero vamos a ver de vuelta la entrevista de la sustancia con un chico operatorio. Bueno, les decía. Entonces, estamos repitiendo, ¿sí?, la entrevista con un chico que ya tiene 8 años. Entonces, punto de partida igual, ¿no? Él tiene que acordar que la cantidad de plastilina que hay es la misma. Bien, a esta le hacemos la transformación en cuestión.
y le damos forma de lombriz. Y le preguntamos, ¿vos qué pensás? Acá hay más plastilina que acá, hay la misma cantidad de plastilina que acá, o hay menos plastilina que acá. Este chico de 8 años nos contesta, con cara de no me tomes por gil, hey, hay la misma cantidad. Cosa que para él es obvia, como lo es para nosotros. Y cuando uno le pregunta por qué, ahí el chico va a tener que dar un fundamento. Entonces, ¿cómo fundamenta el chico operatorio que la cantidad de plastilina que hay es la misma? Recuerden, ahora volvemos al peso. Pero escúcheme esto. ¿Cómo fundamenta que la cantidad de plastilina que hay es la misma? Lo va a fundamentar diciendo, por ejemplo, hay la misma cantidad porque no agregaste ni quitaste nada. Que es verdad. Es una respuesta muy lógica. Puede fundamentarlo también diciendo, hay la misma cantidad porque, si bien es más larga esta plastilina, es más angostita que la otra. Esto se llama respuesta de compensación. O bien lo puede justificar, tercera opción, hay 3 maneras de justificarlo, o bien lo puede justificar diciendo hay la misma cantidad de plastilina porque le podrías volver a dar la forma que tenía antes. Y fíjense que no necesita hacer la prueba, no es un retorno empírico. Él sabe que se le puede volver a dar la forma que tenía antes. ¿Cómo se llama esto? Respuesta de reversibilidad. ¿Por qué? Porque el chico es operatorio y las operaciones mentales son representaciones mentales reversibles. Entonces, a él le quedó la representación mental de que esto estaba así y después quedó así. Recuerden que yo se los mostré en aquella clase de hace varias clases. Le quedó esta representación mental. ¿Y qué pasa con esta representación mental? Le puede dar marcha atrás. ¿Sí? Para que nos quede. Para que él sabe que él mentalmente le puede dar marcha atrás hasta volver a visualizar esto mentalmente. Entonces él nos dice, con toda la seguridad del universo, le puedes volver a dar la forma que tenía antes. Y lo sabe con toda certeza y está acertado, tiene razón. ¿No? Entonces, estas son las 3 respuestas que nos puede dar un chico operatorio para justificar que que la sustancia se conservó. ¿No? Bien. Ahora, este chico de 8 años, que ya tiene la conservación de la sustancia, ¿qué nos va a contestar cuando hagamos lo mismo, pero lo mismo? Solo que en vez de preguntarle por la sustancia, le preguntamos por el volumen. Por el peso. Ya voy al volumen. Por el peso. Le preguntamos por el peso. ¿No? Nos vamos a encontrar con que si bien tiene la noción de conservación de la sustancia, no tiene todavía la noción de conservación del volumen. Entonces, ¿cómo se hace la entrevista? Es casi igual, pero cambiando algunas cosas. Tenemos que partir de la igualdad, que en este caso no va a ser una igualdad de sustancias, va a ser una igualdad de volumen. Entonces le pedimos al chico que pese las 2 plastilinas con sus manos para determinar si pesan lo mismo o si alguna de las 2 pesa más que la otra. Si él llegase a pensar que esta pesa más que esta, le pedimos que le saque plastilina a esta para que queden de igual peso. O si piensa que esta pesa más que esta, le pedimos que a esta le saque plastilina para que queden de igual peso. Pero siempre hay que partir de la igualdad. Igualdad de peso en este caso. Una vez más, por más que uno sepa que la cantidad de peso es la misma, que el peso es el mismo, porque uno ya sabe que el paquete dice 20 gramos, los 2 paquetes decían 20 gramos. No importa. Lo que importa es la igualdad, el punto de partida de la igualdad para el chico. Entonces, una vez que el chico piensa que los 2 pesan lo mismo, hay uno toma una de esas plastilinas y le hace una transformación. Y lo transforma, suponete, en disco. ¿Sí? Y le preguntamos al chico, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Que esta plastilina pesa más, va a pesar más que esta, menos que esta o igual que esta? Y acá uno se sorprende porque uno se encuentra con que el chico que contestó con toda la seguridad del universo que la cantidad de sustancia, o sea que la sustancia no varió, que la cantidad de plastilina no varió, cuando le preguntamos por el peso, pone cara medio rara y dice, no sé, no, para mí que esta pesa menos. Y uno le pregunta por qué. Y el chico dice, porque está más finita que la otra. ¿Cómo nos está contestando este chico?
nos está contestando con una centración. Hey, nieto, pero pará, ¿no es que el chico ya no es más intuitivo? Porque ya es operatorio, tiene 8 años, contestó bien la sustancia. Bueno, la respuesta es, esto nos muestra que aunque el chico sea operatorio, quedan resabios de pensamiento intuitivo que lentamente se van apagando. Por ejemplo acá. Entonces, que él nos diga que va a pesar menos porque es más finita, es un resabio de pensamiento intuitivo. Es una respuesta intuitiva en un chico que ya es operatorio. ¿Sí? Lo mismo si el chico nos contesta, no, va a pesar más. ¿Por qué? Porque es más, no sé, ¿cómo decir? Más redonda, qué sé yo. Más ancha, así, porque la está viendo en este plano, ¿no? Esta es una respuesta de centración, ¿sí? Y lo mismo, si necesita hacer retorno empírico y volver a darle forma de pelota y ahí pesarlas para ver si pesan lo mismo, claramente no tiene la conservación del peso. No tiene la conservación del peso. ¿Está? Bien, y ahora vamos a la conservación del volumen. Entonces, supónganse ustedes que hacemos que a un chico que tiene 10 años, 9 años, pónganle, 9, le hacemos la entrevista de conservación de la sustancia. Contesta como un duque todo. La entrevista de conservación del peso, la que mostré recién, la contesta también como un duque. Te dice, no, va a pesar lo mismo. ¿Por qué? Y ahí te da las 3 justificaciones que conocemos. Que no agregaste ni alguna de las 3, 2 de las 3 o las 3. Que no agregaste ni quitaste nada, que la puedes volver a dar la forma que tenía antes, o que si bien es más ancha es más finita, desde según cómo la mires. Bueno, bárbaro. Entonces, insisto, estoy hablando de un caso, les estoy planteando un chico de 9 años que tiene la conservación de la sustancia, tiene la conservación del peso. ¿Y qué pasa cuando le preguntamos por la conservación del volumen? Ahí hace agua. ¿Por qué? A ver, ¿qué es el volumen? El volumen es, que es la tercera que nos falta ver, ¿no? El volumen es el espacio que ocupa un objeto. El espacio que ocupa un objeto. Entonces, el espacio que ocupa un objeto permanece invariable sin importar las transformaciones que el objeto pudiera sufrir. El volumen de un objeto permanece invariable. ¿Sí? Entonces, esta pelotita ocupa cierto volumen, ¿no? Cierta cantidad de milímetros cúbicos. Tiene tantos milímetros cúbicos. ¿Cuántos? No tengo idea. No tengo cómo medirla. Pero tiene ciertos milímetros cúbicos. Yo la aplasto. ¿Ahora tiene más milímetros cúbicos que antes? No. Yo le doy forma de lombriz. ¿Ocupa más o menos milímetros cúbicos que antes? No. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si el chico tiene la conservación del volumen? Necesitamos una jarra con agua. ¿Sí? Una jarra transparente con agua. Yo acá no lo tengo. Entonces, agarramos una jarra de agua, la llenamos hasta cierto punto y hacemos una marquita en el nivel hasta donde está el agua. ¿Ok? Bien. Y a continuación, para esto nos alcanza con una sola plastilina, a continuación, a la plastilina, con forma de pelotita, la metemos en la jarra con agua. ¿Qué va a pasar? El nivel del agua va a subir, un poquitito, mínimo. Hacemos la marquita de hasta dónde subió. Sacamos la pelotita del agua. ¿Sí? Y a continuación, a la pelotita le hacemos una transformación, cualquiera de las que ya conocen. Le damos forma de lombriz, le damos forma de disco o lo dividimos en muchas pelotitas chiquititas. Entonces, supónganse que le damos forma de lombriz. Y le preguntamos al chico, bueno, ¿vos qué pensás? Que ahora, cuando yo meta la plastilina en la jarra de agua y sube el agua, ¿hasta dónde pensás que va a subir? ¿Hasta donde subió antes? ¿Hasta la marquita que le hicimos antes? ¿O pensás que va a subir más todavía que lo que subió antes? ¿O pensás que va a subir menos que lo que subió antes? ¿Me siguen? Estamos queriendo indagar con esto es si para el chico, o sea, implícitamente lo que le estamos preguntando es, ¿vos qué pensás? ¿Esta plastilina transformada en lombriz va a ocupar más espacio en el agua? ¿Va a ocupar menos espacio en el agua? ¿O el mismo espacio en el agua? O sea, el volumen es igual, mayor o menor. Esto es lo que estamos queriendo ver, ¿no? Y entonces resulta que este chico que nos contestó bien
con la sustancia, nos contestó bien con el peso. Cuando le preguntamos por el volumen, nos dice, no, va a subir todavía más alto que la vez anterior, más alto que la marquita anterior que le habías hecho. ¿Por qué? Y porque quedó muy larga. 10 años y todavía hay resabios de pensamiento, 9 años, 9, 10 y todavía hay resabios de pensamiento intuitivo. ¿Por qué? Porque nos está contestando con una centración. O nos puede decir, va a subir menos que antes. El nivel del agua va a subir menos que lo que subió antes. ¿Por qué? Porque está finita. ¿Sí? Entonces, un chico puede tener la conservación de la sustancia, la del peso, pero no tener todavía la del volumen. Y si tiene la conservación del volumen, ¿qué me va a contestar? El nivel del agua va a subir exactamente hasta donde subió antes. Hasta donde subió antes, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no agregaste ni quitaste nada, una respuesta posible. Otra respuesta posible, porque si bien es más larga, es más finita. Y otra respuesta posible, porque le puedes volver a dar la forma que tenía antes. Y si yo en vez de eso lo dividí en pelotitas y le pido la justificación, y me va a decir, porque no agregaste ni quitaste nada, ¿no? Porque le puedes volver a dar la forma que tenía antes, o porque si bien son muchas pelotitas, son chiquitas, o si bien son chiquitas, son muchas, ¿no? Ok. Entonces, conservación de la sustancia, del peso y del volumen, se adquieren en ese orden. ¿Es necesario haber adquirido la conservación de la sustancia para adquirir la conservación del peso? Es necesario haber adquirido la conservación de la sustancia y del peso para adquirir la conservación del volumen. Y la del volumen ya es la última que se adquiere. Bueno, muy bien. Este orden no se altera jamás, ¿no? Bueno, un comentario en relación con esto. Vamos a volver a hablar de la seriación, de la que hablábamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Que yo ejemplifiqué con Dragon Ball, con piedritas y todo eso. Bien. Hay una relación entre la seriación y la conservación. Hay una relación entre la seriación y la conservación. ¿Qué relación hay? Sabemos que el chico, para poder armar series, tiene que ser operatorio. Pero las series siempre se arman en base a un rasgo de los objetos. Ese rasgo puede ser altura, peso y demás. Entonces, si al chico yo le pido que arme una serie en base al peso de los objetos, ¿no? Como en el ejemplo que yo di antes, una serie de piedras, donde el parámetro, el rasgo que determina el orden, es el peso, ¿no? Si yo le pido que arme una serie de esas piedras, en base al peso de las piedras, ¿a partir de qué momento lo va a poder hacer? ¿A partir de qué edad? A partir de la misma edad en que se adquiere la conservación del peso, ¿no? Entonces, si el chico puede hacer series en base al peso, tiene la conservación del peso. Si tiene la conservación del peso, puede hacer series en base al peso. Si tiene la conservación del volumen, puede hacer series en base al volumen. Si puede hacer series en base al volumen, tiene la conservación del volumen. Quiero decir, la conservación de la sustancia va de la mano de la capacidad de armar series en base a la sustancia. La conservación del peso va de la mano de la capacidad de armar series en base al peso. Y la conservación del volumen va de la mano de la capacidad de armar series en base al volumen. ¿No? Bueno, ok. Qué maratón, me agité. Necesito elongar. El cerebro. El tipo se estiraba los pelitos para elongar el cerebro. Bueno, entonces, todo lo que es preoperatorio y operatorio concreto lo terminamos acá, ¿sí? Para la clase que viene ya vamos a empezar con adolescencia. Hay más cosas para decir. Yo no pretendo con esto haber abarcado la totalidad del texto. Hay más cosas para decir, ¿sí? Las cosas que yo no cubrí, que están en el texto, pero que yo no las cubrí en esta explicación, no las cubrí o bien porque me parece que no son de lo más relevante, o sea, valen la pena, sí, pero no son de lo más relevante para los propósitos de esta materia, o bien que son temas que, por la dificultad que tienen, terminan generando como más confusión
que el aprendizaje que generan, ¿no? A veces sirven para confundir más todavía que para... La experiencia me lo dice, qué sé yo. La experiencia de que hace más de 10 años que enseño Piaget, que enseño todo esto. Entonces hay temas que lo fui sacando, porque me di cuenta que daba tanto trabajo, uno, explicarlos, y dos, que no generara confusión con otros temas, que me pareció que no valía la pena, porque tampoco era tan importante lo que estábamos queriendo enseñar. Entonces, cuando el tema no la meritaba y era más lo que confundía que lo que enseñaba, para futuros docentes, entonces lo saqué. Entonces, todo esto lo digo ¿para qué? Para que sepan que no cubrí exhaustivamente el texto, ¿sí? Cubrí las cosas que me parecen más relevantes para ustedes y tratando de conectar los temas entre sí lo más posible, ¿no es cierto? Así que bueno, esta clase termina acá, nos vemos la próxima para empezar con estadio operatorio formal, ¿sí? Y hacer un sprint final para terminar con Piaget, ¿no es cierto? Nos vemos la próxima, cuídense.